¿Qué carta estamos estudiando? Gálatas. Gálatas. ¿Y en qué capítulo vamos? ¿En qué versículo vamos? Vamos en el capítulo 3. ¿Y en qué versículo vamos? Bien. 22. Llegamos la semana pasada hasta el versículo 22, que fue un bocato di cardinale. La semana pasada realmente unos versículos que nos hacen entender cuál es la realidad de la iglesia, la realidad del creyente, dejar de tener cucarachas en la cabeza, pensamientos de que hace falta algo, que no sigan jugando con nosotros aquellas personas que nos dicen que además de la obra de Cristo hay que añadir algo adicional. Eso ya no es verdad. Y pues ese era el problema que tenían los Gálatas. Recordemos que lo que hemos venido revisando en esta carta maravillosa, en esta carta espectacular, pertinente para nuestros días, es el problema que vivían los Gálatas, un problema que estamos viviendo hoy día, en pleno siglo XXI, en nuestras iglesias. Nos están siguiendo personas que quieren como señalarnos que hay que hacer algo más, que hay que añadirle algo. El problema de los Gálatas es que estaban prestando oídos a estas personas que venían desde Jerusalén, y que por venir de Jerusalén, pues parecería que tuvieran cierta pertinencia, tuvieran cierta autoridad, porque en Jerusalén era donde vivían los apóstoles. Entonces eso les daba como una autoridad prestada, por decirlo de esa manera. Entonces esta gente de esta región de Galacia, que son varias ciudades, por lo menos 4 ciudades, están escuchando estas ideas, y están escuchando ideas como que a la gracia del Señor, a la promesa que le hizo Dios a Abraham, había que añadirle, primero que todo, ¿qué era lo primero que había que añadirle? La circuncisión. Y de ahí en adelante, pues una cantidad de ceremonias, de fiestas, de elementos que no tenían nada que ver con lo que el Señor había dado ya completamente. Porque lo que veíamos la semana pasada es que Dios, como lo vimos la semana antepasada, dio la provisión de una promesa. ¿Esa promesa quién se la dio? Abraham. Pero años más tarde, cientos de años más tarde, 430 y algunos años más tarde, también Dios da otra provisión. ¿Cuál es esta otra provisión que da? La ley, exactamente. Da la ley, que se compone de 613 mandamientos. La ley moral, que son 10 mandamientos, y otros 603, que es la ley ceremonial, las leyes civiles, las leyes higiénicas, una cantidad de leyes adicionales. Pero lo que señalaba Pablo, en lo que vimos la semana pasada a los Gálatas, es que la ley no es algo que invalide el pacto de Abraham. El hecho que aparezca una ley cientos de años más tarde no invalida esa promesa perfecta que dio Dios a Abraham y a su simiente, a su descendencia. Pero su descendencia está enmarcada ¿en quién? En Cristo. Cristo es la simiente. Cristo es esa semilla, esa descendencia que viene de Abraham, y por medio de la cual se hace efectiva la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y lo que veíamos es que la promesa tiene una sola manera de recibirla. ¿Cuál es? La fe. Esa promesa dada a Abraham solamente se puede recibir por fe, y no tiene nada que ver con la ley. Y vamos entonces a recordar un poquitico cuál es la relación, el equilibrio que hay entre la promesa dada a Abraham y la ley dada a Moisés.
La ley, ¿qué función tiene? La ley moral, ¿qué función tiene? Exactamente, sí. Nos muestra que somos pecadores y nos muestra que hay algo que hay que cumplir, pero que para nosotros es imposible cumplir. Y desde luego, pues eso hace que veamos que si nosotros no podemos cumplirla, que como veíamos la semana pasada, somos esclavos del pecado, necesitamos que alguien nos rescate de esa prisión, nos redima, nos rescate de esa prisión de pecado en la que estamos. Pero también Dios da la ley ceremonial. Esa ley ceremonial, ¿qué función tiene? Apuntar a la obra de Cristo. Es decir, la ley ceremonial les dice, es una manera de decirle Dios a su pueblo: ustedes no pueden. Yo les voy a dar una provisión temporal, porque como ustedes no pueden, pues yo les doy una provisión temporal para que puedan cubrir sus pecados temporalmente. Y para eso están los sacrificios, las ceremonias, los lavatorios, las purificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley ceremonial, aunque cubría temporalmente, no perdonaba, no rescataba. La ley ceremonial lo que le dice es: yo le voy a dar una tranquilidad, yo soy el único que le puedo proveer, nadie más se lo puede proveer, pero por ahora le voy a proveer algo que, como nos decía Sebastián, apunta a aquel que va a ser perfecta este rescate, esta redención. Entonces, la ley moral, los 10 mandamientos, nos muestran lo que somos, pero como decíamos, como un espejo, nos muestra que estamos sucios, pero no nos limpia. La ley ceremonial nos da como un desodorante para el mugre, pero seguimos sucios, seguimos prisioneros. El único que limpia completamente es Cristo. Pero esa ley ceremonial, ese desodorante decía: por ahora échense desodorante, pero vendrá un momento en que estarán completamente limpios. Su aroma será a Cristo, a Hijo de Dios. Hoy vamos entonces a continuar, y el título del texto o del tema de hoy es Libres y transformados por Cristo. ¿Cuál es? Libres y transformados por Cristo. Y hoy terminamos el capítulo 3 de Gálatas. Entonces hoy vamos Gálatas capítulo 3, versículos 23 hasta el final, es decir, hasta el versículo 29. Entonces, entremos de una vez al texto de hoy. Dice el versículo 23: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Pongan ahí al lado de la fe, pongan al lado en Cristo, esa es la fe. A esa es la fe a la que se refiere, la fe en Cristo. ¿Sí? A ver, pensemos. Antes de Cristo, antes de la cruz, ¿había fe salvífica? Antes de la caída. Ah, muy bien, Marinita. Ahí nos dieron la respuesta. Duro. Abraham fue salvo por la fe, como nos recordaba ya mi esposa atrás. Si ustedes ven Hebreos 11, nos va mostrando todos los que fueron salvos por la fe. Por eso es que comienza, es pues la fe que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después comienza a hablar de todas las personas: Abraham, Isaac, Jacob, ¿quién más? Rahab, todas estas personas que tuvieron fe y fueron salvos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que todas estas personas tenían fe en una promesa. Dios va a hacer algo va a hacer Dios para salvar a su pueblo. Mire, no solamente fue una fe intelectual, no solo fue eso, fue accionada en su vida de allí en adelante mostraba lo que había en su corazón. Entonces sí había una fe salvífica, pero ahora, después de Cristo, el mensaje de la fe se proclama de un modo especial, de un modo, si lo podemos decir, completo.
Antes era incompleto, antes no se entendía cuál era la manera como Dios iba a obrar. Por eso dice, Pablo está diciendo, antes de venir la fe. Pablo está hablando que hay un antes y un después de ¿qué? Más específicamente, de la cruz, exactamente, de la muerte de Cristo. Hay un antes y hay un después de la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz, la fe se enseña, se muestra, se entiende de manera diferente. Mejor dicho, ahora sí se entiende cuál era el plan perfecto de Dios. Vamos a continuar con el versículo 23. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Dice la Nueva Versión Internacional, la ley nos tenía presos. Me gusta mucho como lo dice ahí, la ley nos tenía presos, confinados para la fe que había de ser revelada. Y la manera más fácil de entenderla es recordando el versículo 22, o sea, el anterior, el último que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos, pero la Escritura lo encerró todo, ¿qué? ¿Recuerdan? Quien tiene abierto ahí Gálatas 3, mire en el 22. Bajo pecado. Y en la NBI dice, todo el mundo es prisionero del pecado. ¿Cómo así que la ley nos tiene prisioneros del pecado? La ley moral, los 10 mandamientos eran como una prisión. Porque cuando veía el pueblo de Israel, estos 10 mandamientos se daban cuenta que no era posible vivir libres de esa prisión. Estaban encerrados, no hay manera, no es posible, no lo puedo lograr por mí mismo. Es una prisión de la cual no puedo salir. Por eso, cuando vimos Romanos 5:20, hace unos días, nos muestra que la ley lo que hace es señalar la condición en que estamos, somos pecadores. Y la ley ceremonial, ¿qué era lo que hacía? Pues afligía todavía más a estos prisioneros. ¿Por qué? Porque por más que cumplían, siempre seguían recordando sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 3. Hebreos 10, del 1 al 3, lo dice. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, o si fuera así, ¿no habrían pues dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por más que llevaran sacrificios, siempre se sentían culpables de pecado. Soy un pecador. Ya llevé el corderito, ya lo sacrificaron, ya llevaron la sangre al propiciatorio, ya se hizo absolutamente todo lo que había que hacer, pero sigo sintiendo el peso del pecado. Esa era la realidad. Y por eso es que dice, la Escritura encerró todo bajo pecado. Por eso es que dice, estábamos encerrados bajo la ley. Ahora, pensemos hoy día. ¿Cuántos de nosotros estuvimos encerrados en el pecado que nacemos todos, pero nos ofrecían maneras de salir que nunca nos sacaron? Nos ofrecían ritos, ceremonias, religiones, peregrinaciones. ¿Qué más nos ofrecían? Agüitas, para echarnos agüitas encima. Nos ofrecían látigos, ir a hacer fila para que un hombre escuchara nuestros pecados y nos dijera que había que hacer algo. ¿Cuántas cosas nos ofrecieron para decirnos, con esto Dios va a estar bien? Con usted todo se va a solucionar, las cosas van a mejorar. ¿Y cuántas veces hicimos una y otra cosa? Y al final, igual que la ley ceremonial con los israelitas, seguíamos sabiendo que
no había una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la obediencia a reglas, sea la que sea, sean las reglas judías o sean las reglas que se invente cualquier ser humano, cualquier denominación, cualquier entidad religiosa, las reglas no producen vida. No es posible producir vida. De allí no puede salir nada. Solamente Cristo es el único que comienza la obra, nos regenera, nos hace nacer de nuevo y nos va perfeccionando en esa misma obra. Solo Él, de comienzo a fin. Él comienza la obra y termina la obra. Ningún ser humano, por más que nos esforcemos en lo que queramos. Por eso, nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes permanentemente, revisando si estamos levantando leyes, si estamos inventándonos prácticas humanas para decir, además de la obra de Cristo, hay que hacer esto, porque nuestra iglesia, nuestra denominación, así lo indica. Cuidado, cuidado, estos son cargas, son obstáculos para vivir la libertad que Cristo nos da. Solamente Él da vida, porque como nos dice mi esposa, Él es la vida. Él es la vida, fuera de Él no hay vida. Sigamos, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Leámoslo en otras dos versiones para tener una mejor idea, más completa. Aquí nos habla de una tutora. La ley fue una tutora, en el que yo leí, decía nuestro guía. ¿Hay otra versión? Allí habla de nuestro guía encargado. Entonces, bueno, aquí hay dos ideas que es bonito entenderlas y darnos cuenta de lo maravilloso que es el Señor. Hay una ley que, por un lado, si nos concentramos en la parte de la ley moral, nos muestra lo terrible que es nuestra situación. Y si vamos a la ley ceremonial, que por más que hagamos y que hagamos y que hagamos, pues nunca la culpa va a dejar de estar presente, porque eso no va a producir vida. Pero dice que es nuestro guía, dice nuestro ayo, en la Reina Valera, ayo, guía, tutora. La palabra que está allí es paidagogos. ¿A qué le suena? Maestro de niños, paidagogos. Que viene de la palabra paidos, que paidos quiere decir niño. En el seminario no nos daban pedagogía, nos daban didáctica. ¿Por qué? Porque nos orientaban más a enseñarle a adultos que a niños. Entonces, pero cuando yo veo esta palabra me enternece ver que es el paidagogos, el tutor, pero no el tutor de los adultos, ¿cierto? No el maestro de la universidad. Aquí no está hablando de un maestro de universidad, aquí está hablando de un maestro de niños, pero no solamente un maestro de colegio. En la época de Pablo era muy chévere, porque lo que se hacía era que, ustedes saben que habían esclavos de toda clase, ¿no? No solamente eran esclavos que molieran ladrillo, que sembraran o que se dedicaran a ciertos quehaceres, sino que había esclavos que eran preparados, había esclavos médicos, había esclavos maestros, que es este caso. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Esta persona compraba un paidagogos y le decía: usted es el encargado de levantar a mis hijos. Y entonces este hombre que estaba allí encargado de levantar a sus hijos, pues los guiaba, los orientaba, hasta que el niño llegaba a la adolescencia. Yo no recuerdo qué edad era en el Imperio Romano, no era muy mayor, tan mayor como nuestra época, pero sí era de cierta edad. Entonces, ¿qué pasaba? Este hombre no solamente se sentaba como en nuestra época, que creemos que todo es, a ver, si haces la tarea te doy un dulce, y si no, pues te pido perdón por hacerte hacer la tarea. No.
En esa época, el pedagogo podía usar la vara de la disciplina. No quiere andar por donde es. Tenía todo, a pesar de ser un esclavo, tenía toda la autoridad para sacar la vara y corregir al niño. Es por acá, es por acá. Y lo iba conduciendo. Era el tutor, el guía, el ayo que lo iba llevando. Y muchas veces requería de severidad, requería, venga, mano dura. Pero los niños bajo un pedagogo, ¿sabe cuál era su día más feliz? Cuando llegaban a la adolescencia. Pero ya cuando llegaban a ese punto, era porque ya habían sido educados, era porque ya habían aprendido, era porque ya les habían mostrado cómo era que tenían que conducirse en la vida. Entonces ya llegaron y eran libres. Y ya no más pedagogos. ¿Qué es lo que pasa con la ley moral? La ley moral, ¿cuál es la ley moral? ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, exactamente. Los 10 mandamientos, con ese régimen condenatorio, con ese régimen de mostrarnos las condiciones, era como varita, como vara, tenga. Tenía un carácter de preparar, tenía un carácter de mostrar, tenía un carácter de doler. ¿Para qué? Para hacer conducir al pueblo ¿a quién? ¿A quién hacía conducir el pueblo la ley? Todavía no sabían que era Cristo, pero al final se iba a saber a quién estaba conduciendo. Pero esa ley estaba allí. Estaba en contra de la fe, la ley. Entonces, ¿cuál era esa relación? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuál era la relación entre la ley y la fe? ¿La ley qué hacía? Decía, yo no puedo. Definitivamente yo no puedo. Tengo que acudir al que puede, al único que puede, al único que puede hacerlo. Un día, de alguna manera, nosotros nos dimos cuenta por la obra de Cristo que estábamos podridos, que no había nada que hacer, que nuestro destino, el único destino que podíamos tener era la condenación eterna, porque no había manera. Y ese día, por la obra de Cristo, no nos quedó más remedio que voltearlo a mirar a Él y decirle, yo no puedo, solo tú puedes. Y no sé, en el caso de cada uno, Dios utilizó una persona, un tratado, un servicio, una Biblia vieja que se encontró y empezó a leerla. Bueno, no, cada quien tiene una historia diferente. ¿Cómo fue que Dios le mostró esa realidad, esa podredumbre? Y se dio cuenta que solamente podía mirar a Cristo. Por eso la iglesia tiene el deber de ser un pedagogos. Nosotros somos el pedagogos. Nosotros vamos en donde estemos, en cualquier lugar, y nuestra labor es mostrarle a las personas su realidad. Su realidad es condenación, su realidad es muerte. Entonces, a pesar de esa realidad que está aquí, esa vara que está aquí, también está la solución que está aquí. Ley y evangelio. Las dos. Vara y gracia. La ley condena y el evangelio, la gracia de Dios. Cristo mismo, que es el evangelio, es el que salva. Vamos al versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, bajo el guía.
La fe en la obra del Hijo tiene una obra transformadora, absoluta y total, radical. Es ahí donde uno dice, gloria a Dios, wow, wow, ya todo cambió, ya esa situación en la que vivía ya no es la misma, todo ha cambiado, ya no estoy bajo la ley, ya llegué a la adolescencia, ya hay libertad. Ya la ley no me tiene esclavizado porque Cristo me ha dado la libertad. Ya tengo acceso al verdadero propósito de Cristo en mi vida. Esta realidad, ya no estamos bajo el guía, no estamos bajo el tutor, no estamos bajo el ayo, es algo para celebrar. Celebremos esa realidad. Es algo maravilloso. Ya la ley así me esté persiguiendo, yo le digo, ¡hey! Ya no estoy bajo usted, tutor. Ya es Cristo el que me ha dado la libertad. Él es el que actúa en mí, Él es el que obra en mí, y por su gracia es que yo estoy viviendo la vida que ahora vivo solamente en Cristo Jesús. Y el 26 completa esta idea, este pero lo completa el 26. Pues, entonces viene la consecuencia, por decirlo de esa manera, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ya no estamos bajo quién? ¿Por qué? ¿Qué dice el 26? Porque somos hijos. Tutor, no me moleste. Ahora yo estoy bajo el cuidado de mi papá directamente. Tutor, guárdese su vara. Porque papá es el que me está cuidando ahora. Papá es el que me está guiando ahora. Tutor, usted tuvo su momento. Pero ahora, papá es el que está conmigo, el que está en mí, y yo estoy en Él. Este es un cambio total, un cambio absoluto. Ya no estoy bajo un tutor, ya no estoy bajo nadie que me diga qué tengo que hacer. Es Dios mismo el que está obrando en mí. Es Él, solo Él. Pero, ¿cómo se alcanza esa condición de hijo, de heredero? Porque ahora, al ser hijos, ya somos herederos. Por medio de la fe. Hijos de Dios. Gracias. Juan 1:12. Ya somos hijos, ya somos herederos. Ya pasamos de ser unos menores de edad que en la época del Imperio Romano, o en el primer siglo del Imperio Romano mejor, eran considerados casi no personas, casi de la misma estatura de un esclavo. Un niño y un esclavo más o menos tenían la misma posición legal. Ya ahora alcancé la edad de ser heredero, de ser hijo, de ser considerado parte de la familia. La fe, ¿quién me dijo la fe? Silvita. La fe en la obra de Cristo, exactamente, en Cristo. No en Cristo, la foto de Cristo, ¿no? El dibujito de Cristo, no. La obra de Cristo, todo lo que hizo Cristo, Dios encarnado, desde antes de todos los tiempos hasta el final. Esa es la obra de Cristo, total. Específicamente en la cruz del Calvario, donde es consumada la obra. Esa fe es la que nos pasa de ser esclavos de la ley, estar bajo la tutoría de la ley, a ser hijos de Dios. Y esa implicación de ser hijo es absolutamente total. Porque un hijo
Dijimos que era heredero, ¿cierto? Pero un hijo además, ¿cómo es la relación de un hijo con el tutor y de un hijo con el padre? ¿Cuál es la diferencia? Temor y amor, exactamente. Con el tutor es, me va a regañar, me va a decir, ni siquiera es de mi familia. Me viene diciendo a qué hora me tengo que levantar, cómo tengo que comer, a qué horas tengo que estudiar, cómo tengo que hacer absolutamente todo. ¿Sí? No mates, no robes, no adulteres, no. Pero ahora, ya soy hijo. Ya mi estatus ha cambiado completamente. Tengo una relación íntima, no una relación de comportamiento. Es una relación íntima con mi papá, con Dios. Todo es diferente. Ya hay una aceptación en medio de la intimidad, esa nueva identidad. ¿La hemos celebrado o seguimos pensando que nuestra identidad la da la pertenencia a un grupo eclesiástico, a una denominación o una iglesia o a un grupo de personas? Esa identidad la da la filiación a Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Cada uno de nosotros es parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Todo el que ha nacido en Cristo, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha muerto con Cristo y resucitado en Cristo, es familia de Dios. Es un nuevo estatus. Ya no tengo que esperar a que el tutor me diga qué hacer o no hacer, porque ya estoy permanentemente con papá, con mi padre. Ya no tengo soledad. Él está permanente conmigo. Ya no soy un abandonado que tiene que estar mirando si esto le gustó que al pastor o al líder, como se utiliza esa palabra, que lo hiciera, o al papa, o al que pongan ustedes, o no le gustó. No. Ya no tiene nada que ver con eso. La identidad es diferente. Ahora, nosotros como iglesia estamos celebrando esa realidad, o simplemente estamos dejándonos llevar por ese pensamiento que nos persigue constantemente, que la iglesia son reuniones, no la familia de Dios. 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Otras versiones, por favor. Aquí está diciendo bautizados en Cristo. ¿Sí? No está diciendo bautizados en agua. Aquí la conjunción que se utiliza es en. ¿Qué quiere decir en? Dentro de. Todos sabemos aquí qué quiere decir bautizado, ¿no? Sumergido. Entonces, sumergidos en Cristo. No está hablando de en agua. En Cristo, sumergidos en Cristo. Entonces, todos los que fueron sumergidos dentro de Cristo se han revestido. Ahora entendemos un poco más la idea. Obvio, si yo me meto dentro de un poco de jugo de tomate, pues quedo revestido de tomate. Todo mi cabello, mis orejas, todo queda lleno de tomate. Quedo revestido de tomate porque me metí dentro de un jugo de tomate. Lo que está diciendo acá es que esa identificación que se da con Cristo se da por estar sumergidos, metidos dentro de Cristo. En el momento de haber nacido de nuevo es porque nosotros, recuerden, morimos con Cristo y nacimos y resucitamos en Cristo. Con Cristo, pero en
Cristo, estamos dentro de Él. Ese es el bautismo en Cristo. La vida de Él está en nosotros. Nosotros somos parte de aquel que es la vida. El único que es la vida es Él. Ayer estábamos tratando ese tema muy chévere en el equipamiento que tenemos los sábados, y es cómo va formando Cristo su cuerpo, su vida a través de la iglesia. Eso es lo que somos nosotros. Vamos cada día mostrando más a ese Cristo que está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Y como alguien me recordaba ahorita, Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo vive en mí. Y 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos fuimos sumergidos por un solo espíritu, el espíritu vivificante. ¿Quién es el espíritu vivificante? Cristo es el espíritu vivificante. Listo, 28. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué espectacular esto! O sea, si ya nos sumergimos, es que la idea viene desde... Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y somos hijos también porque hemos sido sumergidos, revestidos en Cristo. Por lo tanto, al estar todos en Cristo, ¿qué ve el Padre? A Cristo. Él no ve, es que este es más flaquito, este es más altico, este es más morenito, este es más crespito. No, solo ve uno. Obviamente, en el contexto de ellos había la diferencia en que yo sí vengo de los judíos, en cambio este es un gentilucho más. No, pero aquí lo que está hablando es que ya no se queda solamente en la diferencia entre gentiles y judíos, ya está hablando de hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, judío, ni griego. Cuando el Padre ve a su iglesia, vea Cristo, solo ve a Cristo. Nos cuesta, a mí me cuesta entender que la variedad es un regalo. Uno quisiera que todos fuéramos igualiticos, pensáramos igual, camináramos igual, reaccionáramos igual ante las diferentes circunstancias. Pero la unidad está en toda esa variedad. Ustedes no pueden pretender que un ojo se parezca a un codo. No se parece. Sin embargo, son partes del mismo cuerpo. Y cuando el ojo vea que viene una piedra volando y las manos están ocupadas, de pronto le dice al cerebro, el cerebro le manda la orden al codo: levántese para que pare esa piedra, porque las manos están ocupadas. Están trabajando en unidad. La variedad es un regalo de Dios. Las diferencias culturales, las diferencias sociales, las diferencias que tenemos son un regalo porque hacen que la iglesia funcione mejor. Por eso, apegarnos a veces a los reglamentos que nos hemos inventado los seres humanos, lo que hacen es crear esa ruptura. Y tenemos que revisarnos. Tengo que revisarme en cada área de estas. Entonces, hay que decir: Señor, tú eres el que eres la iglesia. Nosotros estamos en ti. Permítenos caminar conforme a ese amor que tú estás derramando en nosotros. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, si ustedes ¿qué?
Si ustedes ¿qué? Están en Cristo, son de Cristo, están, o sea, lo que viene hablando, han sido sumergidos en Cristo, bautizados en Él, están en Él, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿El pacto con quién es? Con Abraham, no es con Moisés, recuerden. El pacto es con Abraham. Nosotros entramos, es al pacto de Abraham, por fe. Por fe. Entonces, si son de Cristo, son descendencia de Abraham. Porque en la NTV dice, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Cuál es la conclusión lógica? Todos los creyentes, todos los nuevos nacidos, somos descendencia de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Pero por qué somos hijos de Abraham? ¿Porque hemos sido sumergidos en Cristo? Al ser bautizados, al ser sumergidos en Cristo, somos descendencia de Abraham. La promesa es para nosotros. Somos de esa simiente. Eso es un estatus maravilloso, único. Ya podemos decir, hey, yo soy descendiente de Abraham. Soy hijo de Dios. Ya no soy de los que no están en Cristo, soy de los que están en Cristo. De esos es que somos. ¿Y cuál es tu apellido? Pentecostal, bautista, católico. Soy de Cristo. Es más, soy de Abraham. Soy hijo de Abraham. Soy hijo de Abraham. Soy de la simiente de Abraham. Y esto es algo maravilloso, pero también es algo muy serio. Porque ser simiente de Abraham, ser herederos de Dios, hijos de Dios, estar en Cristo, implica cada día morir a nosotros, para que Cristo cada día se vea más. La iglesia es heredera de esas promesas dadas a Abraham, y como miembros del cuerpo somos herederos de esas promesas. Entonces, para redondear, para que no quede como muchas ideas de un lado para otro, los judaizantes, estos visitantes a Galacia, enseñaban a estos nuevos nacidos que el evangelio que les había dado Pablo era incompleto, que además de la gracia tenían que aplicar algo adicional. Y lo que les está diciendo Pablo es, no es así. Por fe, ustedes ya han sido sumergidos en Cristo, están dentro de Cristo, son hijos de Dios, son herederos, y si son de Cristo, son descendencia de Abraham, y por lo tanto la promesa dada a Abraham es para ustedes. Celebren. En vez de estar buscando qué más hacer, en vez de estarse circuncidando, en vez de estar celebrando fiestas judías, en vez de estar haciendo lavatorios, celebren esta verdad. Ustedes ya son hijos de Dios, herederos. La promesa dada a Abraham es para ustedes. Ya no están cautivos bajo la ley, son libres en Cristo Jesús. Por eso, que el Señor nos ayude a vivir en la libertad de Cristo. No nos dejemos meter ideas en la cabeza, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que pactar, hay que, qué sé yo, es que se inventan tantas cosas ahora, hay que dejarle las primicias, era, ¿no? Por ahí las primicias, hay que madrugar para hacer parte de tal cosa. No, nada de eso. Esos son los nuevos judaizantes, personas que cargan a la iglesia con normas inventadas por los seres humanos. Eso no es parte de la libertad en Cristo. Ya no tenemos los lavatorios, no tenemos la circuncisión, pero tenemos una cantidad de cosas inventadas por los seres humanos. No nos dejemos meter gato por liebre. Esa no es el verdadero evangelio. No es el verdadero evangelio. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este tiempo.